Hola. Me pregunto, con el proceso de Franz Kafka, si lo criminal es visible o si tiene rostro la justicia. Me pregunto acerca de la invisibilidad corpórea o no, de la abstracción del acto criminal, o acerca de cuál es la fisonomía de la inocencia o de la culpa. ¿Se manifiesta acaso lo ético y lo moral en el cuerpo, en las manos, en los ojos, en una nariz? Fíjese, ideas de la antigüedad asumen que la fisonomía humana está ligada a la teoría de los temperamentos y del carácter. Entonces, tenía Joseph K. grabada la culpa en el cuerpo. Para él quizá una culpa invisible, pero invisible para los juzgadores profesionales. Veo en el proceso sedimentos del final de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, donde dice, ¿qué significa la palabra crimen? Tengo la conciencia tranquila. Cierto que he cometido una transgresión. La ley ha sido violada y la sangre vertida. Bueno, tomen mi cabeza y basta. En el proceso, al igual que en la metamorfosis, se ve retratada la cara deshumanizada de la marginación y de la indiferencia por el otro. Un ser que no comprende a nadie y que es incomprensible para todos. De acuerdo con Foucault, fueron Balzac, Dostoyevsky y Kafka quienes mejor captaron, casi de una manera visionaria, las actuaciones de lo burocrático y lo grotesco en la maquinaria administrativa que, con sus efectos de poder, pasa por el funcionario mediocre, inútil, imbécil, peculiar, ridículo, raído, pobre, impotente. Todo eso fue uno de los rasgos esenciales de las grandes burocracias occidentales desde el siglo XIX, dice Michel Foucault. Por su parte, Kafka, en este texto que se titula Aforismos, que los compila todos sus aforismos, dice, nuestro arte radica en un ser cegado por la verdad. La luz en el rostro grotesco que retrocede es verdadera, si no, nada. De hecho, en el proceso se manifiesta la ritualidad, la formalidad y la superficialidad de las actuaciones de los tribunales, caracterizados por la atmósfera densa y viciada por la culpa, y donde se despliega la teatralidad de la ley, en la medida en que el estrado, fíjese, y la sala de audiencias actúan como un escenario abierto al público, igualito a la representación de una tragicomedia, a la caricatura del silencio que aturde. No en vano, vemos en la primera parte del proceso que Joseph K. protesta ante los guardias, quienes desconocen todo, pero son los que más intervienen, ya que con tanta rutina en el procedimiento lo han puesto a actuar con todas las de la ley. Vemos hacia el final de la obra que se refiere a ellos como viejos actores de segundo orden, a los cuales pregunta, ¿en cuál teatro actúan? Y ante la incapacidad de responder, Joseph K. dice para sí, no están preparados para que les hagan preguntas. Deben limitarse a las líneas que les corresponden la justicia. Joseph K. realiza una aguda observación sobre el perfil, la fisonomía y la mentalidad de los funcionarios de la ley según la dignidad de sus cargos, ya que la jerarquía y el escalafón del tribunal sería infinito e incluso para los iniciados imprevisible. Es así como los guardias, vemos, eran considerados órganos inferiores que tenían una limpieza repugnante en sus rostros huesudos y anémicos, asimétricos y de nariz torcida, que reflejaban no solo el cansancio y depresión, sino el rigor de su disciplina y el bajo nivel social en el que vivían. De igual forma ocurre un desfiguramiento de los funcionarios del tribunal, dado que, dice la obra, los más embrutecidos tenían la barbilla caída hacia el pecho, los labios fruncidos y la mirada concentrada por las graves meditaciones. Un asunto inquietante del proceso. Fíjese, qué cosa, parecería como si Kafka está dibujándole el rostro a la culpa y a la tragicomedia de la ley. Joseph K. no tiene rostro.
ni aspecto físico caracterizado, salvo algunas alusiones a sus trajes, como sí lo tiene, fíjese, Raskolnikov en Crimen y Castigo. Ahí vemos esa diferencia con Dostoyevsky, donde en diversos lugares se describe, con rostro pálido y de ojos enardecidos. Dice, parecía absorto en una triste idea y su palidez era extrema. Exteriormente parecía un herido, un hombre que hubiera sufrido un violento dolor físico, sus labios estaban apretados y su mirada inflamada. Es una patología de la expresión, donde vemos aquí la evidencia de la somatización de la culpa y la forma como el proceso que enfrenta el acusado compromete crucialmente su vida. Es así como sufrir y hacer sufrir ha sido considerado un crimen por los devotos y defensores a ultranza del ideal de la felicidad de Occidente. De hecho, se asume como cuerpo del delito, a la propia carne, ya que el cuerpo es finalmente lo que se ha de tipificar, lo que se somete, se priva y se ajusticia. Incluso el rostro identificado, fichado y tachado por la culpa. Regreso al proceso y pregunto, ¿qué sentido tiene que en el proceso el acusado no tenga rostro? A diferencia de la obra de Dostoyevsky, la anulación del rostro significa quizá la ocultación de la identidad de una persona y suele asumirse que el criminal siempre está enmascarado o carece de rostro, mientras permanece en la impunidad, de tal modo que al mostrar su rostro se hace justicia ante el ojo y la mirada de la opinión pública. De hecho, en la historia del rostro literario, así como en la no ficción, los asaltantes y los asesinos usan máscaras y quienes más necesitaban cubrirse el rostro, obvio, eran los caballeros, ya que sus víctimas podían ser sus compañeros de la cena de mañana. Sin embargo, en el proceso, no solo se desconoce el rostro del acusado, al igual que el proceso como tal, sino también el de los grandes jueces a los que nunca pudo ver cara a cara. Así asevera Joseph K., que le han lanzado el proceso en pleno rostro. Pregunto, ¿se trata entonces de una alusión a la justicia sin rostro en el proceso de Kafka? Dice la obra, el procedimiento ante los tribunales de justicia sería secreto. El asunto judicial aparece de este modo en su horizonte sin que con frecuencia sepan de dónde viene y prosigue sin que sepan a dónde va. En el discurso de Joseph K., quien, enfrentado cara a cara contra la muchedumbre, escrutaba los rostros de la primera fila del tribunal como una forma de persuasión o quizá como una petición de solidaridad de los otros. ¿Qué rostros a su alrededor? De igual manera, se enfoca en la forma supersticiosa de leer el resultado del proceso en el rostro del acusado y sobre todo en el dibujo de sus labios, tal y como se descifró el grave designio de Joseph K. mirado a través de ese polígrafo visual. Estoy citando la obra en pequeñas partes. Y vemos aquí cómo le indica el abogado al comerciante Bloch. Cito, no se puede empezar una palabra sin que tú mires como si la sentencia final se te viniera encima. De hecho, desde una óptica superficial, no basta con ser, hay que parecer, puesto que no favorece al proceso que el acusado parezca el culpable y que el defensor no se vea como un abogado competente, sino, en palabras de Joseph K., como un picapleitos fácil de intimidar. O sea, la cara del acusado y la cara del abogado. Pensaba Joseph K., que al desconocer la acusación, que tampoco tiene rostro formulado, y sus posibles dilataciones, era preciso rememorar la vida entera en sus más pequeños actos y acontecimientos, retratarla y revisarla desde todos los ángulos. Es así como en el relato de Kafka, El proceso, que casi siempre es interpretado como un proceso inconcluso, la retórica y la teatralidad del poder tienen una trama que se enreda como el nudo ciego que sujeta la venda del rostro de la justicia, cuyo retrato hablado habrá de atestiguar en silencio.
en nombre de los otros, lo que los hombres son en contra de ellos mismos. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.